Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo, en tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. La misión de nuestro programa es difundir los valores que tienen que ver con la educación y la gerencia. El primer emprendimiento en nuestras vidas es la educación. Esto es Gerencia para Todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de @gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. Hoy vamos a tocar un tema muy importante para la historia del emprendimiento en Venezuela y en el mundo, diría yo. Por eso vamos a conversar con el doctor Antonio Herrera Vaillant, quien es historiador, internacionalista, analista, también con diversos cargos en el sector gremial empresarial venezolano. Además, es presidente del Instituto Venezolano de Genealogía y ha sido galardonado con la Medalla de Oro de la Real Academia de la Historia de España. De modo que, con todos estos antecedentes y preparación, vamos a comentar su libro Bolívar Empresario. Un libro muy interesante que nos ayuda a modelar conductas exitosas y a examinar la historia de Venezuela desde el punto de vista empresarial. Por eso, bueno, bienvenido a nuestro programa Gerencia para Todos. Gracias, Rafael. ¿Por qué decidió escribir este libro, Bolívar Empresario? El libro nace de un ensayo original que fue publicado por la Academia de la Historia, derivado del descubrimiento de los documentos probatorios de los negocios que tenía el Libertador con los ingleses, con las compañías inglesas, y que él realmente formalizó en el año 1827 en su última visita a Caracas. Eso fue publicado en 1994 y en un ensayo que demostraba cómo el Libertador, aún en su época, también había sido víctima de la inseguridad jurídica imperante en Venezuela entonces, cuando el ensayo fue escrito y siempre. Fíjese, el libro Bolívar Empresario inicia con un capítulo que se denomina Bolívar Emprendedor y Gerente de Excepción. ¿En qué se basa este título? ¿Por qué tituló así? Porque Bolívar, como empresario agrícola, que fue de un principio, dio numerosas demostraciones en el manejo de sus haciendas, cómo optimizar la producción, cómo, digamos, reaccionar a las distintas eventualidades. Él fue realmente un hombre muy ágil en la percepción de las oportunidades para desarrollar nuevos negocios y negocios en el ramo agrícola y después en el minero. Es decir, que Bolívar tenía una muy buena mente empresarial que la ejercitó cada vez que tuvo oportunidad de hacerlo. Aquí también menciona algo que es muy interesante, ya que Simón Bolívar fue emprendedor desde muy temprana edad. Así es. Es interesante examinar, digamos, todos los documentos que afianzan este hecho y sobre todo cuando Bolívar decide cambiar de alguna manera o dedicarse a varias actividades, entre ellas la independencia. Pero eso ocurrió un poco más adelante. Bien. Cuando él decide emprender y ser gerente, ¿qué lo movió
a realizar esas acciones? Bueno, es que Bolívar hereda la segunda fortuna de Venezuela junto con su hermano Juan Vicente. Y él tiene que defender y manejar esa fortuna desde los escasos 21 años. Es más antes, porque antes estaba tutelado, pero en cuanto hace la mayoría de edad ya él entra en pleno en el manejo de sus bienes y los tiene que defender y lo demuestra. Es decir, cuidado con cualquiera que le invadiera un terreno a Bolívar, porque lo demandaba en el acto y lo llevaba a tribunales y obtenía que lo sacaran de los terrenos. Es decir, que la cosa esta de cogerse lo ajeno, con Bolívar no iba para nada. Otro tema interesante que se recoge el libro es el tema de operaciones y logística que él realizaba para todas esas actividades de sus, vamos a llamarlo así, sus industrias agrícolas, ¿no? Agrícola. Sobre todo porque tenía una gran fortuna. Él exportaba mucho a Europa, sobre todo a Europa, a España, y en parte por eso se desarrolla el ímpetu hacia la independencia, porque hay que tener en cuenta lo siguiente. La independencia en Latinoamérica en general y en Venezuela, sobre todo, como todo, se desarrolla como una protesta contra el estatismo y el intervencionismo del Estado español, que sofocaba el emprendimiento individual. Y por eso había muy pocos emprendedores, salvo aquellos que habían heredado, porque cualquier cosa el Estado enseguida intervenía a regular y a dominar lo que era el mercado. Y entonces la independencia se hace un poco emulando la independencia norteamericana, basada en la economía de los originales estados de los Estados Unidos, y realmente la independencia de América Latina es una rebelión contra el Estado, la dominación del estatismo español y la corona. Y el hecho también de que el Libertador haya manifestado muchísimas veces el interés por la educación y por la formación de quienes lo acompañaban en esa gestión. Bueno, que él entendía que sin civilización no hay estructura política estable posible, y la educación es la base de la civilización. Ya regresamos en Gerencia para Todos con el doctor Antonio Herrera Bayán, Bolívar empresario, muy importante para todos nosotros. Ya regresamos. ¿Esto te pertenece? Todo lo que puedes ver. Y más allá, no lo puedes ver. Y ahora te pertenece a ti también. Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Hoy estamos conversando sobre un tema importantísimo, Bolívar empresario. Estamos con su autor, Antonio Herrera Bayán. Doctor Herrera, quisiera que nos comentara el tema de cómo inicia realmente Bolívar ya fuerte como empresario. Bueno, fíjate lo siguiente. Bolívar nunca renunció a sus bienes para hacer la independencia. Es decir, él tuvo siempre mucho cuidado en cuidar lo que podíamos llamar las joyas de la corona. Bolívar se ve privado de sus bienes temporalmente solamente a partir de 1814, que es cuando Boves entra en Caracas como un energúmeno, que era, gritando exprópiese, confísquese, y le quita a los Bolívar y a otros poco de gente que estaban involucrados sus bienes y las pasa a una junta de secuestros y los tienen en danza entre distintas autoridades, no ocupándose, es decir, todas las tierras que tenía Bolívar se perdieron porque cuando entraron y expropiaron y confiscaron, esas tierras en vez de ponerse a producir más bien se convirtieron en monte. Entonces Bolívar allí sufre entre 1814 y 1821 un periodo de privación de sus bienes. Nunca los renunció y tampoco es cierto que los haya invertido porque no los tenía para invertir.
Él buscó el financiamiento para la independencia con financistas ingleses. Ahora bien, no más que gana la batalla de Carabobo y entra en Caracas, inmediatamente recupera sus bienes. E inmediatamente se da la tarea de ver qué quedaba de aquello, de lo que fue una enorme fortuna que estaba muy menguada en ese momento, obviamente. Y él toma en cuenta que en su patrimonio existía el derecho a las minas de Aroa, de cobre, que existían desde 1650 y pico, de su antepasado Marín de Narváez, era hereditario de la familia Bolívar, pero estaban allá en el Yaracuy, en Aroa, prácticamente perdidas. Pero él se da cuenta que eso es un bien realizable, que es un bien que él puede materializar. Él ve que realmente lo importante de su patrimonio era las minas de oro. ¿Por qué? Porque él, que era un hombre globalizado en su momento, que tenía visión panorámica de lo que pasaba en el mundo, no estaba solamente ajustado aquí al patiecito. Él dice, bueno, ahorita mismo en las bolsas de valores que estaban naciendo, hay una avidez por las minas en América. Usted menciona ese hecho, entonces, ¿cuál podría ser el concepto de Bolívar sobre la riqueza y la empresa? Él considera que la riqueza era buena. Él considera que la riqueza es generadora, multiplicadora de oportunidades, de empleos, de bienes, de servicios, de todo. Es el sustento realmente de un sistema cívico-democrático. ¿Cuál sería la visión de Bolívar en cuanto al desarrollo del país y a los empresarios como fue él mismo? Bueno, él era un hombre, por ejemplo, que era muy importante destacar, porque en esto se involucra ese factor. Era un hombre totalmente desprovisto de envidia. Él no le pesaba que otro tuviera. Más bien hay unas cartas a don Pepe París, su amigo bogotano, que le dan que tenía la concesión de las Esmeraldas, donde él dice, yo le deseo a usted que sea todo lo rico que sea posible. Porque él sabía, él respetaba eso, eso era un valor que él tenía. Él no estaba tratando de que si yo no tengo le voy a fregar al otro. Eso no estaba en el alma de Bolívar en ningún momento. Entonces, Bolívar era un hombre en ese sentido muy amplio. Él entonces se dedica a incrementar su fortuna y a cimentarla. Ya él ha experimentado en carne propia lo que es la arbitrariedad de los gobiernos cuando pueden de un plumazo quitarte todo lo que tienes y destruir tu fortuna. Y para seguir el ideario republicano e igualarle con sus compañeros, le confiscaremos sus tierras y sus bienes. Su fortuna, a excepción de la vieja casa familiar, pertenecen a la corona. Será desterrado a la jungla de Cartagena. De hecho, aquí menciona en el libro, está citado, que Bolívar comprendió mejor que nadie que la pobreza no es una virtud ni una condición deseable. No lo es. Es que la pobreza no es ninguna virtud. La pobreza es como una enfermedad. Más bien hay que buscar la vacuna. Ahora bien, dentro del concepto de Bolívar, ¿cómo utilizaba el Libertador el tema de la propiedad, la independencia y la libertad? Es que él sabía que la independencia económica individual es la base de todas las libertades individuales. En la medida que uno tiene independencia económica personal, familiar, individual, uno está libre de otras ataduras, no está esclavo de un Estado. Porque lo que tenemos en algunas sociedades es la prolongación de la esclavitud vía la dependencia del Estado. Vamos a continuar conversando con el doctor Antonio Herrera Vaillant, luego de la siguiente pausa, sobre su libro Bolívar Empresario. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Hoy estamos conversando, examinando el libro del doctor Antonio Herrera Vaillant, Bolívar Empresario. Doctor Herrera, aquí tiene un capítulo muy interesante. Bolívar, el empresario promotor. ¿Por qué Bolívar realizó estas acciones? Bueno, Bolívar cuando ve que recupera la posesión de Aroa,
Él ve que aquello está abandonado. Es decir, eso llevaba siglos perdido, allá en el monte, invadido. Él tiene pero sabe que hay un valor ahí. Entonces, ¿qué se dedica? Él, en el libro hay un escrito de su puño y letra, que ha podido ser escrito por un prospecto de ventas inmobiliarias de la actualidad, donde destaca todos los beneficios de las minas, etcétera, etcétera, lo cual vale inglés. Y por cierto, esa promoción que se hizo está contenida en un pequeño libro de 1825, que solamente queda un ejemplar en una de las bibliotecas de Harvard, sobre las minas en América Latina, y está Bolivar Mining. Es decir, que realmente porque sabe, y lo dice en sus escritos, que el verdadero valor está en la cotización que se hace en la bolsa y la especulación en el buen sentido de la palabra, porque tampoco esa palabra es mala, sobre el valor de esas acciones, en la realización de esas acciones, y se asocia con los ingleses. O sea que Bolívar se estaba internacionalizando, internacionalizando sus finanzas. Bolívar era un hombre que da otro rasgo que lo diferencia de muchas otras personas en el hemisferio. Tranquilamente trataba con los inversionistas ingleses, pero él promueve esa venta, él insiste en la venta, y ahí es cuando le dice, hay que tomar en cuenta también el valor relativo de las monedas, ¿no? Pero cuando le dice a la hermana, más vale tener 100.000 libras esterlinas en Londres que las minas aquí en Venezuela. Un hecho interesante y que es necesario conocer, que todos los venezolanos y todos los latinoamericanos conozcamos las últimas acciones como empresario de Simón Bolívar. Es decir, cómo veía él su futuro como empresario, el de su familia, el futuro de sus empresas, qué acciones preveía él en ese sentido como planificador. Él ya no estaba en Venezuela, había sido de alguna manera expulsado, derrotado. Pero eso fue muy al final. Él, sin embargo, él previó desde tempranos momentos todo el torbellino que se había desatado en América Latina, en todas estas tierras, y él quiso poner la mayor parte de su patrimonio líquido a salvo. Y por eso insiste, en 1827, que es su última visita a Caracas, cuando ya ha ocurrido la conspiración de la Cociata, que él veía venir las cosas que iban a presentarse difíciles y sabía que le podían quitar todo lo que tenía. Porque esa era una de las medidas favoritas de los gobiernos para represalias contra sus opositores, es quitarle todo. Entonces, él viene y consuma la venta. Pero ¿qué sucede allí? Los ingleses piden que le saneen la titularidad. Y habían unos invasores metidos en Aroa. Y empieza el litigio y la manipulación de los tribunales. Que él se resiste a usar su poder a intervenir en los tribunales. Él fue muy respetuoso de la independencia judicial. Sin embargo, no así los demás. Y entonces esos tribunales, todos los procedimientos de los tribunales se fueron manipulados para demorar esa venta. Es falso de toda falsedad que haya muerto con una camisa prestada. Eso es un cuento chino que no se sabe muy bien quién lo inventó. Pero él muere con ciertos bienes, muy pocos, depositados en Cartagena para irse, pero siempre pensando cobrar luego. Pero hay dilaciones y dilaciones y dilaciones. Totales que él muere sin llegar a cobrar. Pero 2 años después de su muerte, las hermanas cobran como herencia más de $300 millones actuales. De modo que ellos sí tenían mucho dinero. Bueno, muchísimas gracias al doctor Antonio Herrera Bayán por compartir con nosotros este interesante libro. Gracias a ti. A ustedes, amigos, por favor, modelemos conductas exitosas como las que están en este interesante libro. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Como siempre decimos, obremos como la naturaleza, hagamos lo necesario y hagámoslo bien. Les invitamos a nuestro próximo programa. ¿Todo esto te pertenece? Todo lo que puedes ver.
más allá, no lo puedes ver. Y ahora te pertenece a ti también. Y para seguir el ideario republicano e igualarle con sus compañeros, le confiscaremos sus tierras y sus bienes. Su fortuna, a excepción de la vieja casa familiar, pertenecen a la corona. Será desterrado a la jungla de Cartagena. Hoy proclamamos la Gran República Americana de Colombia. Líder en opinión por televisión, tu canal independiente. Amigos, vamos a conversar ahora con Rafael Nieves. Él es editor del periódico Acción Empresarial. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Están ustedes editando este periódico que se llama Acción Empresarial, Gerencia para Todos. Pero, ¿qué hacen ustedes? Sí, básicamente nosotros hemos constituido una serie de alianzas con diversas instituciones como IESA y universidades nacionales e internacionales como la Universidad de Nueva York, y estamos impulsando el concepto de gerencia para todos. A través de nuestro tanque de pensamiento, que se llama axnthinktank.com, nosotros hemos desarrollado diversas unidades para apoyar a cualquier persona, a cualquier microempresario sobre todo, a desarrollar sus ideas e iniciativas económicas. O sea que no solamente están hablando de grandes corporaciones con el IESA, pero están ustedes trabajando en función de microempresarios. Sí, efectivamente, nosotros estamos en capacidad, inclusive para cualquier persona, por pequeña que sea su iniciativa, de darle ayuda, en principio gratuita, para que desarrolle su plan de negocio, sus mecanismos de factibilidad de proyectos, y desarrollamos también mecanismos para comunicar eso a toda la comunidad, bajo el concepto Gerencia para Todos. Nosotros desarrollamos el periódico que tú mostraste hace un momento, y la idea es que a través de micros radiales en los principales circuitos del país, le damos a las personas tips muy útiles sobre cómo gerenciar inclusive su vida, que aplique la gerencia en todos los aspectos de su vida, desde elegir el colegio de sus hijos hasta cómo comprarse un automóvil o cómo pedir un crédito hipotecario, o cómo pedir un crédito o ayuda para financiar su proyecto. ¿Hasta esos niveles? Hasta esos niveles. La página web nuestra posee también una parte muy interesante que es gratuita, a través de la cual usted puede colocar su aviso o buscar personal, y puede intercambiar información. O sea, ese grupo de trabajadores, empresarios, gerentes, a través de la página pueden intercambiar información y hacer más productivo en red todas esas iniciativas. ¿Cuál es su sitio de internet? Es axnthinktank.com. ¿Cómo nace esta iniciativa? Bueno, nosotros desarrollamos con un conjunto de profesionales, nos unimos en red, estamos aplicando el concepto de cooperación, que es un concepto ya mundial, en el cual inclusive de modo gratuito transmitimos información, intercambiamos experiencias y hacemos que las curvas de aprendizaje para desarrollar cualquier proyecto sea menor. O sea que en muy poco tiempo usted puede desarrollar su proyecto. Esa es la finalidad, y que aplique la gerencia en cualquier aspecto de su vida, que es la otra. Nosotros pensamos que hay que subirle la gerencia a las personas. Generalmente la gente dice que hay que bajarle la gerencia a las personas. Nosotros decimos lo contrario, vamos a subirle la gerencia a las personas para que las personas puedan desarrollar cualquier iniciativa en su vida. Y ese tanque de pensamiento está integrado por expertos que le facilitan a cualquier persona eso, ¿no? Un concepto como el de redes sociales, pues, donde todas las personas comparten información, y los resultados han sido interesantes porque microempresarios sobre todo han compartido esa información que es tan valiosa, o esos tips que permiten a una persona cumplir un proceso que a veces
podemos pensar que es complicado de una manera sencilla, que es lo que principalmente perseguimos. Nosotros tenemos esquemas que aplicamos en nuestro medio de comunicación, como este, ¿no? En el que hablamos de la visión y misión que debe tener un emprendedor, los productos y servicios, las inversiones que son necesarias y desarrollar ventajas competitivas a cualquier nivel. Hola amigos de Primera Página, feliz inicio de semana y bienvenidos a su sección de finanzas personales. Hoy vamos a estar hablando un poco acerca de emprendimiento, pero por eso que nos acompaña Rafael Nieves. Él es consultor y conferencista en materia de estrategia, también es director de una empresa justamente que se ocupa de atender este y otros temas. Bienvenido. Efectivamente, pues nuestra idea es ayudar a todos los emprendedores, pequeños emprendedores que están arrancando una empresa o alguna vez tienen un problema. Nosotros podemos intervenir y lo que hemos hecho, nuestra experiencia, digamos, ha sido esa, en identificar, digamos, las oportunidades y las fortalezas que esa empresa tiene y tratar de construir un plan que sea accionable, que se pueda efectivamente realizar, que esto es muy importante. A veces hay planes que son excelentes pero de difícil ejecución. La idea es hacer algo que sea de fácil ejecución y que tenga una eficacia medible, apoyado también con la intervención de consultores que tenemos en red en Venezuela y en otros lugares, con la participación de universidades nacionales y mundiales. Hemos apoyado este tipo de crisis. Ahora, pues, o de problemas que han sufrido. Antes de hablar de esta red de emprendedores, que es bien interesante, de hecho hay varias experiencias de este tipo que están en pleno desarrollo. Yo quisiera consultarle, ustedes en algunos de la literatura que han publicado, hablan de un aislamiento del problema que puede enfrentar en un momento determinado una empresa. Los problemas tienen que ver en principio con la intervención de las personas de una empresa. Digamos, eso es lo principal. Las empresas están ligadas a máquinas, a sistemas, pero lo principal, en consideración de nuestra experiencia, es el desarrollo humano. Básicamente, tocamos el punto del liderazgo, la parte de innovación es muy importante, las comunicaciones y todo un coaching que hacemos para intervenir ese problema con las personas que están en la organización. De modo que ese intercambio de experiencias, esas comunicaciones y la aplicación de la intervención de las personas de esa empresa sobre esos problemas es lo que nos permite conseguir las soluciones. A veces buscamos las soluciones fuera y muchas veces están dentro de la misma organización. Quizás las personas que operan, en el caso de manufactura, que operan las máquinas o las personas que están en ventas pueden llegar a la solución de los problemas. Nosotros lo que hacemos es facilitar los procesos para que ellos mismos solucionen los problemas. Acción empresarial y gerencia para todos, desde la Universidad de Harvard, transmite información a sus lectores y televidentes con los últimos acontecimientos y desarrollos gerenciales. Talking with Professor and author, Dr. Gary Oren, to know more about the vital issue of persuasion. Thank you for this interview. My pleasure. My pleasure. And the first question is, what is the persuasion and why it is so important to people? Persuasion is convincing other people to voluntarily, willingly change their mind, change their behavior, to bring them in line with what we want to do, with our cherished goals. It's so important because most of the time we can't just order and command people to do what we want. We need to enlist their support, to induce them to do what we want them to do. You know, when we're in school, and if we're smart, and if we get the answer right, they usually give us an A on the exam. And that doesn't happen in the real world. In the real world, being smart and getting the right answer is the first step, hopefully. But then you've got to get other people to willingly go along with what you want to do. And so that's why persuasion is so important. Incidentally, not just in professional life, but in personal life as well, at the office and at home. What is
basic tools, toolkits or weaponry for practical persuasion skills? I think that the main toolkit consists of one or two frameworks, what I call frameworks of persuasion, things that help us kind of organize our thinking before we try to persuade somebody. Some ways of moving the information around and organizing the material. That's number one. And secondly, a set of really scientifically proven principles of persuasion that basically come from the behavioral sciences, social psychology, political science, communication theory, where there's a lot of research behind these principles that really work. There's a handful, I focus on around 10 of them, usually in the workshops, that really work. They're very effective. They are, incidentally, every one of them, absolutely self-evident and common sense. They're just not common practice. And that's what we focus on, and try to get them into our common practice. Your experience with Cambridge in this kind of practice in the business world, what is the experience about the application of this principle? The experience really is quite overwhelming. When I have contact with students after the program, which I do in many places over many years, and ask them, does this stuff work? What works best, and so forth. And incidentally, I got into this business because I was interested in attitudes and attitude formation, where attitudes come from, polling, and so forth. So I am an unquenchable pollster, and I love contacting people to find out what's been their experience. The message that comes back is that they are much more effective persuaders when they use this material. They give me examples from their work where they have really had many triumphs. And I would say somewhere between many and most say they are much more effective by using the few frameworks and the principles of persuasion in their work. Cultural relation. For example, in this seminary, there are people of all countries of America, Peru, Venezuela, etc. What's your experience? My experience, yes, it's a very diverse audience from very different cultures, different backgrounds, different countries. It is interesting. The principles of persuasion that we discuss are universal. They cut across national boundaries. They are very basic to humankind. They're very general in that sense, so that what we talk about is applicable in Colombia, in Peru, in Venezuela, in Paraguay, Argentina, Ecuador. And in fact, they're true in Papua New Guinea and Bangladesh. Well, thank you for this interview and for your kind attention, the strong relations. Multimedia, Acción Empresarial, presentó Gerencia para Todos, con Rafael Nieves. Bienvenue à une nouvelle émission de Gerencia para Todos. En cette opportunité, une agréable conversation avec le directeur général de l'Alliance française, M. Michel Boiron. Bienvenue à Venezuela. Oui, je suis très heureux d'être là avec vous, effectivement. Quel est le rôle et la mission de l'Alliance française dans le monde? Alors, pour répondre à votre question, quel est le rôle de l'Alliance française dans le monde? En fait, c'est la promotion de la langue et de la culture française. C'est une association qui est complètement apolitique et qui essaie de défendre, de promouvoir des idées très généreuses sur justement la diffusion de la culture et de la pensée française. Et depuis quand l'Alliance française est-elle implantée en France et en tout le monde, en quelle onde était l'évolution dans son travail pour promouvoir la langue et la culture française? Alors en fait, on fête cette année, en 2013, on fête les 130 ans d'existence de l'Alliance française dans le monde. La première Alliance française a été créée à Paris
Et ensuite, il y a eu des alliances françaises qui ont été créées en particulier en Amérique latine, et après partout dans le monde. Il y a à peu près 900 alliances françaises actuellement dans le monde entier. Et ici au Venezuela, il y a 10 alliances françaises, et on fête en 2014, je pense, les 40 ans d'existence de l'Alliance française ici au Venezuela. C'est formidable. Très bien pour notre pays. Oui, je trouve que en fait, cette présence d'un réseau culturel et en même temps d'enseignement de la langue est une présence très amicale et très sympathique dans un pays. Et dans chaque pays, les alliances françaises sont des associations de droit local, c'est-à-dire que ce sont des associations vénézuéliennes, pas seulement françaises. Pourriez-vous nous faire une brève présentation de votre fonction au sein de l'Alliance française et de la structure de l'Alliance française dans le monde? Alors, je rappelle, je suis directeur général d'un établissement qui s'appelle Cavillam Alliance française, qui se trouve à Vichy, et qui est un des centres historiques de l'enseignement du français aux étrangers. Et quels sont les nouveaux projets et activités de l'Alliance française à travers le monde et bientôt au Venezuela? Alors, dans le monde entier, l'Alliance française, comme je disais tout à l'heure, presque 900 établissements. Donc là, je crois que chaque année, il y a des créations de nouvelles alliances françaises dans des villes, par exemple en ce moment en Russie ou aux États-Unis toujours. Et ici au Venezuela, 2 nouvelles alliances aussi verront le jour dans les semaines et dans les mois qui viennent. Et l'activité principale, c'est augmenter la présence sur Internet aussi, c'est augmenter la présence sur les réseaux sociaux et également essayer de garder une trace de cette histoire extraordinaire de 130 ans d'existence. Donc c'est à la fois, en fait, je dirais, des projets tournés vers l'avenir et en même temps le respect de l'histoire, le respect des lieux dans lesquels l'Alliance est active. Et pourriez-vous nous expliquer l'organisation de communication et marketing de l'Alliance française et quel est l'impact sur le travail de l'Alliance française? Alors je crois que quand on parle de marketing, souvent il y a une suspicion. On a envie de dire, mais qu'est-ce qu'il y a derrière le profit, le capitalisme, il va y avoir l'argent, voilà. Donc en fait, quand on parle de marketing pour l'Alliance française, il s'agit plutôt, on pourrait dire, de marketing éthique. C'est-à-dire que c'est un marketing qui est tourné vers les valeurs. Tout à l'heure, je disais que l'Alliance française est une association non politique. Et aussi sur la qualité de l'éducation. Tout à fait. Je crois que si on parle de marketing dans ce cas-là, c'est en fait comment le français, la langue française, peut-elle contribuer à l'accès à l'éducation, à l'accès à la culture, à l'accès aux échanges culturels. C'est-à-dire qu'en français, finalement, des participants vénézuéliens apprennent beaucoup sur le Venezuela, sur la vie ici, sur le fait de pouvoir présenter leur pays d'une manière très positive. Et comment utilisez-vous l'alliance des nouvelles technologies, des informations et des réseaux sociaux dans l'apprentissage de la langue française? Alors c'est une grande question. D'abord, il y a la technologie telle qu'elle apparaît de plus en plus à l'intérieur d'une classe de français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, presque toutes les classes sont équipées avec un vidéoprojecteur, un ordinateur et une connexion Internet. Donc en fait, l'idée qui est celle, l'idée pédagogique, c'est faire entrer le monde extérieur dans la classe et faire entrer l'actualité dans la classe. Merci pour cette entrevue. Merci à vous. Merci à vous de m'avoir reçu, c'est très, très gentil et c'est vrai que c'est mon 2e séjour ici au Venezuela et je suis très heureux de partager ces moments avec les personnes que je rencontre ici. Merci beaucoup. Merci à vous.
Gerencia para Todos está en acción. Bienvenidos. Hoy vamos a conversar sobre las actividades de la Asociación de Scouts de Venezuela. Por eso nos acompaña su directora ejecutiva, la licenciada María Carolina Valera Ortega. Bienvenida a Gerencia para Todos. Gracias. Coméntanos cuál es la misión que ustedes realizan. La misión de la organización Scout es la formación de jóvenes de manera integral, es decir, de su parte psicológica, emocional, física, intelectual, y hacerla basada en un sistema de valores. Nosotros lo que buscamos con esto es que el joven sea absolutamente productivo, sea un joven exitoso, y es lo que lanzamos a la sociedad una vez que termina todo su proceso de formación educativa. Yo recuerdo mi experiencia Scout y especialmente lo que denominamos el sistema de patrullas. Es un sistema especializado, pues, un guía, un subguía, alguien que se ocupaba de la cocina, por ejemplo, de explorar o de hacer un puente o de construir una torre. Es un sistema bien especializado del cual uno puede nutrirse para cumplir diversas actividades. ¿Cuáles son los basamentos de ello o principios en los cuales se construyó esto? Es una mini sociedad. Como tal, este equipo de trabajo tiene diferentes jerarquías, diferentes niveles de responsabilidad, que es importante para el que está asumiendo su cargo o su rol dentro de la patrulla. El hecho de que ellos puedan tratar de conseguir una meta exitosa, que en ese nivel puede llamarse desde el acampar y hacerlo de la mejor manera posible, o ganar una competencia, no es más que pasar por procesos democráticos, de toma de decisiones efectivas, de tomar en consideración las características particulares de cada uno de los niños o jóvenes que se encuentran en el equipo. Está muy claro que la Asociación Scout de Venezuela está muy actualizada. Así es. Ya regresamos. Han hecho mucho énfasis en el aspecto social. Háblanos de eso, por favor. Son nuestros propios jóvenes quienes han decidido, que son los que se paran cada día, van a clase, ven su entorno, conocen sus comunidades, palpan a la Venezuela que palpan hoy, así como cada quien palpó la suya en su tiempo. Y ellos hoy, dentro de los foros de jóvenes, lo que dicen es: nosotros queremos trabajar en contra de la violencia. Nuestro lema del año es Más Scout, Menos Violencia, y han desarrollado toda una cantidad de proyectos estratégicos sociales en los cuales más de 3.000 jóvenes de los 15.000 que tenemos en todo el país están las edades pequeñas trabajando en actividades de no al bullying en todos los colegios. Tenemos niños de 7 a 11 años trabajando en charlas en sus propias escuelas en contra de la violencia, y nuestros jóvenes mayores se están encargando de hacer este trabajo en todas las comunidades aledañas de cara a poder tener la construcción de paz y esperar la Venezuela que nosotros queremos. También quisiera que transmitieran un mensaje relativo a aquellos jóvenes que quizás están en la búsqueda de construir valores, de dedicarse a actividades productivas. ¿Cómo los Scouts pueden ayudar a esos jóvenes? ¿Cómo podemos incorporarlos a este movimiento? Nosotros como organización lo que hacemos es colocar el escenario para ellos entre sus iguales, con sus hermanos, con sus pares, con sus amigos, que no son más que jóvenes entre los niños que tenemos de 7 a 11 y de estos jóvenes de 11 a 21 años, tengan la oportunidad de hacer cosas que valgan la pena, es decir, de construir realmente la Venezuela que se quiere, contribuir a que haya un mundo mejor, y para eso les damos el escenario, las herramientas y las facilidades para que puedan llevar a cabo cada una. ¿Cómo Gerencia para Todos puede ayudar más a la Asociación Scout de Venezuela? Lo primero para poder sumar es querer hacer. Para nosotros hacer es vital y pasa porque nosotros queramos adherirnos en querer ser mejores a esta ley de la promesa, que no son más que esta maravillosa forma de hacer las cosas para construir ese mundo mejor. Nosotros a nivel mundial tenemos un símbolo que es lo que nos identifica independientemente del color. No es más que lo que nos hace decirle al mundo: yo soy mejor, soy Scout, soy un mejor ser humano, soy una mejor persona. Y puedo ser capaz de construir todas estas acciones que hacen falta para que este mundo pueda hacer mucho más por los jóvenes que vienen, por los que tenemos y por un futuro en el que valga la pena vivir. Para eso voy a invitarte a acompañarnos con la promesa Scouts, que no es más que renovar ese espacio en el que tú en su momento decidiste ser mejor. Hoy lo voy a repetir contigo, porque seas Scout para una vez y para toda la vida, como lo decimos en todas partes del mundo. Así que bienvenido una vez más
Lo voy a colocar y te voy a llevar a repetir nuestro compromiso mundial. Excelente. Con esta pañoleta, que quería que fuera la mía particularmente porque el día que usé esta pañoleta azul con tricolor fue el día que decidí asumir el compromiso más grande de llevar los jóvenes de Venezuela y este país a ser muchísimo mejor. Que 16.000 manos nos ayuden a construir para que esta sea la Venezuela que nosotros queremos. Dame tu mano izquierda. Muchas gracias. Te va a llevar a saludar y vas a repetir conmigo. Por mi honor. Por mi honor. Y con la gracia de Dios. Y con la gracia de Dios. Me obligo a servir lo mejor que pueda. Me obligo a servir lo mejor que pueda. A mi iglesia. A mi iglesia. A mi patria. A mi patria. Ayudar a mi prójimo en cualquier circunstancia. Ayudar a mi prójimo en cualquier circunstancia. Y cumplir la ley Scout. Cumplir la ley Scout. Bienvenido. Felicitaciones. Gracias. Bueno, muy honrado por la Asociación Scout de Venezuela por esta distinción y bueno, agradecido por renovar mi promesa Scout. Así es. Bueno, ustedes amigos les invitamos a incorporarse al movimiento Scout de Venezuela. Sí, señor, son todos bienvenidos. Les invitamos a nuestro próximo programa. Académicos y gerentes. Hoy en nuestra sección Académicos y Gerentes tenemos aquí en nuestro estudio a representantes de la Embajada Norteamericana. Ellos son la licenciada Marta García, que se encarga de Educational Advising Coordination, y a el licenciado Hugo Estrada, quien es asesor educativo de Education USA. Bienvenidos a Herencia para Todos. Gracias. ¿Cuáles son los programas que la Embajada Norteamericana realiza en Venezuela en términos generales? Bueno, buenas tardes, gracias por tenernos aquí, encantada de poder compartir esta información que siempre va en beneficio de que tanto Venezuela como los Estados Unidos pues afiancen sus lazos culturales y académicos. La Embajada de los Estados Unidos dentro de la sección de Relaciones Públicas tiene varios programas, están divididos el área cultural en programas de líderes globales, emprendimiento, liderazgo, la mujer en la fuerza de trabajo y en la fuerza educativa, los programas de educación y de asesoría, Education USA, y varios intercambios académicos a través de las becas Fulbright y de otras becas similares auspiciadas por el Departamento de Estado. Y es interesante conocer que realmente realizan una serie de actividades culturales, de intercambio, de información, intercambio tecnológico, que es muy interesante y que están disponibles, entiendo, para todo el público en general. Por supuesto, como en todas otras embajadas y sedes diplomáticas, pues están los departamentos de cultura, de relaciones públicas, política, economía, agricultura, etcétera. Ahora bien, quisiera que el licenciado Hugo Estrada nos conversara sobre el tema Education USA. ¿Cuál es la misión? La misión es, digamos, suministrar información precisa, real, a tiempo, sobre todas las posibilidades de estudio en los Estados Unidos, tomando en cuenta todo el rango de universidades que hay allá en el mercado norteamericano, que son más de 4.500 universidades. En nuestro próximo bloque vamos a conversar sobre el acceso a la información relativa a las oportunidades de estudio en los Estados Unidos y cuáles son los mecanismos que los venezolanos tenemos para tener acceso a esta fuente de educación tan interesante. Ya regresamos. Académicos y gerentes. Seguimos en Gerencia para Todos, recibiendo a través de nuestro Twitter, @gerenciatodos, muchas preguntas relativas al tema de oportunidades de estudio en los Estados Unidos. Por eso está con nosotros la licenciada Marta García, de la División Educativa de la Embajada Norteamericana, y el señor Hugo Estrada, de Education USA. Nos quedamos en el punto de qué debe hacer ese estudiante que quiere realizarse profesionalmente en los Estados Unidos. ¿Qué pasos debe seguir? ¿Qué documentos necesita para iniciar este proceso? Una vez que el estudiante contacta y ve en la página web de la embajada los diferentes centros de Education USA, tiene a bien escoger el que más le convenga. Hay en Maracaibo, en Mérida y en Caracas hay 2. Y en la embajada funciona la oficina de coordinación. ¿Cuál ha sido la experiencia
que ustedes han tenido, sobre todo en el caso de Education USA, con los estudiantes venezolanos que han tenido acceso a esta información y que han podido acceder a estudiar en los Estados Unidos. ¿Cuál ha sido la experiencia hasta ahora? Ahorita ha sido bien fructífero. O sea, digamos, nosotros hemos asesorado a lo largo del último año alrededor de 120 estudiantes con intenciones de estudiar allá, de los cuales se han ido y están ya estudiando unos 80. Excelente. Y tienen un alto desempeño. La misión de nuestro programa es difundir los valores que tienen que ver con la educación y la gerencia. Por ello, vamos a conversar hoy con la directora del Servicio Alemán de Intercambio Académico. Es la representante en Venezuela de la institución denominada Deutsche Akademische Austauschdienst, quien es la doctora Julia López Contreras. Muchísimas gracias por estar en Gerencia para Todos. Gracias por la invitación. ¿Cuál es la misión y cuáles son los objetivos del Servicio Alemán de Intercambio Académico en nuestro país? No solo en Venezuela, sino a nivel mundial, el DAD fomenta una futura generación de relevo de académicos. Y nosotros ofrecemos programas de becas tanto para alemanes como para extranjeros y también becas para la investigación. Entiendo que eso comprende todos los niveles educativos a partir del pregrado. Pregrado, posgrado, doctorado, ¿correcto? Nosotros brindamos informaciones para todos los interesados que quieren estudiar o investigar en Alemania, pero las becas que tenemos aquí en Venezuela, casi todas son a partir de posgrado. ¿Cómo está organizada esta institución para cumplir esas actividades? Okay. Nosotros somos una organización de las universidades. Las universidades nos formaron en el año 1925. En realidad fue por una iniciativa estudiantil y así ha crecido hasta hoy día. Somos la organización dando becas más grande del mundo. Tenemos nuestra central en Bonn, en la vieja capital de Alemania. No hicimos la mudanza a Berlín para ahorrar. Y tenemos representantes en casi todos los países del mundo. Y nosotros, los representantes, promovemos no solo nuestros programas de becas, sino informamos a través de charlas, eventos informativos sobre los estudios en general en Alemania. En el caso específico de Venezuela, ¿cómo contribuye esta institución a los estudiantes en el tema sobre todo de transferencia tecnológica, actualización académica? ¿Cómo se ha integrado esta institución a las actividades académicas en Venezuela? Bueno, yo, por ejemplo, yo soy profesora también de la UCB. El DAD tiene un convenio con la UCB. Mandamos todos los años, además, un becario o una becaria alemana o alemán dando clases de alemán en la escuela de idiomas. Eso es una cooperación directa que tenemos. Además, el DAD, bueno, lo intentamos por lo menos, estar no solo en Caracas presente, sino también en las otras universidades. Por ejemplo, tenemos un contacto muy estrecho con la ULA en Mérida o con la Luz en Maracaibo. Damos charlas también allá y trabajamos también mucho en conjunto con nuestros ex becarios, que son multiplicadores también de nuestros programas. Y hoy día nos ayuda mucho los social media, ¿no? Todo que es Facebook, Twitter para difundir. Y algo que estamos empezando ahora son también charlas en línea, webinar se llama. Es decir, que invitamos a un experto alemán en línea que da charlas, que difunde informaciones sobre las actualidades en la investigación, cierta área, o también de nuevas tecnologías, etc. En nuestro generador de caracteres van a aparecer todas las características y direcciones respectivas para que se pongan en contacto con ustedes.
Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de gerencia y productividad en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de @gerencia todos y visitar nuestra página web Gerencia para Todos. Por cierto, quiero recordar nuestra edición de septiembre del año 2010. Esta fue nuestra primera edición y vienen interesantes actividades. Por favor, visiten nuestra red social @gerencia todos para que se puedan enterar de ello. Miren, hoy vamos a conversar sobre oportunidades de estudio, que es el primer emprendimiento y la primera inversión que toda persona debe hacer. Por eso nos acompaña hoy la doctora Marta García, quien es la coordinadora de asuntos académicos de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela. Bienvenida a Gerencia para Todos. Mucho gusto, Rafael. Muchas gracias por estar aquí. Con mucho gusto. Miren, es muy interesante las actividades que realiza la Embajada norteamericana, especialmente en el aspecto cultural y académico en nuestro país. Quisiera que nos explicaras qué hace tu oficina específicamente. Ok, bueno, un poco en la idea de lo que es la diplomacia cultural, educativa y del deporte. Yo particularmente manejo el programa de Education USA. Education USA es una red de centros de asesoría académica a nivel mundial. Son más de 500 centros en más de 170 países. Nuestro objetivo es brindar información objetiva, actualizada de todos los programas y oportunidades de estudios que existen en los Estados Unidos a nivel de pregrado y posgrado. Fíjese, una persona que nos esté viendo en este momento, que por ejemplo ya es un profesional, puede acercarse a la oficina de ustedes, visitar la página web y obtener información para aprovechar esas oportunidades. También entiendo que, por supuesto, para las personas que están haciendo su bachillerato, también tienen información. Y aquellas personas que piensen en hacer algún intercambio académico también. ¿Cómo la oficina de ustedes coordina estas tres actividades? Bueno, fíjate, es importante que lo primero que haga cualquier persona que quiera obtener información, que sepa que en Venezuela existen 4 centros de Education USA. Existen uno en Maracaibo, en el CEVAM, Centro Venezolano Americano de Maracaibo, otro en Mérida, en el CEVAS, Centro Venezolano Americano del Zulia, en Maracaibo, y CEVAM en Mérida, y en Caracas, en el Centro Venezolano Americano de las Mercedes y en la Asociación Venezolana Americana de la Amistad. Ahí hay centros de Education USA con un asesor totalmente dedicado a darle la información que ustedes quieran. En la embajada lo que hacemos es coordinar. Asimismo, en la embajada tenemos una sección que es de programas de intercambio académico que maneja becas Fulbright y otro tipo de intercambios académicos. Bueno, es muy interesante porque es una oportunidad que tienen los venezolanos de educarse en los Estados Unidos y de hacerlo de una manera guiada, pues a través de la información que ustedes nos brindan. Queremos invitar nuevamente a la doctora Marta García, que es la coordinadora de asesoría académica de la Embajada Americana, porque hay muchísima gente interesada en esta información. Vamos a hacer un próximo programa sobre el tema del pregrado, las personas que están estudiando ahorita bachillerato. Claro que sí, encantada. Muchas gracias. Hasta luego. El primer emprendimiento en nuestras vidas es la educación. Esto es Gerencia para Todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de @gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com, donde tienen muchísimas aplicaciones, el blog de intercambio gerencial, la guía laboral, artículos gerenciales resumidos, toda la colección de programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. También ahí pueden bajar nuestra publicación Acción Empresarial, nuestra publicación Gerencia para Todos, que también circula en todas las salas de espera de Venezuela. Hoy vamos a conversar sobre intercambio cultural. Por eso nos acompaña el día de hoy el doctor Stéphane Fréchet, quien es director de Campus France. Bienvenido. Bonjour Raphaël, merci pour l'invitation. Je suis enchanté. Estamos realmente muy complacidos de tener aquí a Stéphane Fréchet, que es el director de Campus France,
que es una división, una oficina de la Embajada de Francia en Venezuela. Quisiera que nos explicaras, por favor, qué es Campus France, cuál es el alcance y cómo surge Campus France. Campus France es un organismo oficial francés que tiene doble tutela. Ministerio de Educación por una parte y Ministerio de Relaciones Exteriores. Ministerio de Educación porque su objetivo principal es acoger a los estudiantes, orientarlos, darle las mejores condiciones para alojarse, para que tenga cobertura social, etc. Y como son estudiantes internacionales, su objetivo depende también del Ministerio de Relaciones Exteriores para esa visión internacional. Nosotros en Venezuela somos los representantes de ese organismo oficial francés y tenemos una antena en la Alianza Francesa de Maracaibo también y de Mérida. Muy interesante porque hay muchas personas que nos están viendo en este momento en Venezuela, también en el mundo gracias a la señal de Ver TV Noticias, una señal web que llega a todos los rincones del mundo y por eso tenemos esta visión internacional. Y por supuesto, en Venezuela específicamente hay muchísimas personas interesadas en cursar estudios internacionales, en cursar estudios en Francia, donde además hay, digamos, en todos los aspectos educativos y tecnológicos, una vanguardia. Y quizás mucha gente no lo sabe. Yo quisiera que comenzáramos por ahí, es decir, en términos educativos, ¿qué puede ofrecer Francia y sus universidades a estudiantes que están próximos a graduarse de bachilleres o a las personas que ya son profesionales? Bueno, la tremenda ventaja que tenemos es que los diplomas venezolanos están totalmente reconocidos en Francia. Es decir, desde el bachillerato hasta el doctorado, los estudios venezolanos son reconocidos y se dan una validez para proseguir estudios en Francia. Es decir, por ejemplo, un venezolano que es titular de un bachillerato venezolano va a entrar a Francia con las mismas condiciones que un francés. El único requisito es que tenga un dominio, digamos, académico, ¿sí?, del francés. Y me paro ahí. Un venezolano que en este momento nos está viendo, ¿sí?, acaba de graduarse de bachiller. ¿Qué debe hacer si desea aprovechar esta oportunidad internacional de estudios? Hay un procedimiento internacional que empieza el 15 de noviembre de cada año, en el cual el estudiante venezolano tiene que consignar sus notas y su diploma de bachillerato, si ya es bachiller, o incluso lo puede hacer durante su quinto año, así que puede concluir el quinto año y entrar inmediatamente a la universidad en Francia. Interesante. Un diploma que se llama el DELF. El DELF. El DELF, el reconocimiento para ingresar a la universidad se llama el B2, y es un diploma como un bachillerato, como una licenciatura, como un máster. Es un diploma que es válido de por vida y que da al estudiante o al acreedor de ese diploma una constancia de dominio de idioma de diferentes competencias para estudiar, para trabajar en lengua francesa, son diferentes enfoques. Conozco eso y de hecho, bueno, he venido estudiando algo de francés. ¿Te preparaste para el DELF? En ce moment, je suis étudiant. C'est très bien. Simplement. Algo interesante también es la relación que siempre Venezuela ha tenido con Francia y por eso vamos a ver algunos ejemplos que están recogidos también en la biblioteca de la Embajada de Francia, un caso emblemático venezolano, el caso del gran artista internacional Cruz Diez, que tuvo una formación importantísima en Francia. Vamos a ver a continuación este testimonial de Cruz Diez. Nosotros llegamos a París por primera vez en 1955 y al unísono mi mujer y yo dijimos, este es el lugar. Yo fui a París a presentar mis ideas en un centro internacional de debate de primer nivel como lo era París en la época, y París sigue siendo para mí pues el sitio donde he pasado ya 56 años, por lo cual me siento muy feliz. París para mí es una de las ciudades más bellas y más confortables de sentido urbano que existe en el planeta. Mientras más viajo, más amo París. París tiene una cosa muy curiosa, que uno siente la noción de la libertad, porque hay muchas cosas en la vida que son nociones. Una de ellas es la libertad. Además, yo pienso,
Y el equipo de Gerencia para Todos está al servicio de todos los venezolanos que tienen un espíritu internacional. Además, el mundo cada vez es más internacional, las personas disfrutan de más información y nos encanta tener la oportunidad de poder difundir esta información de Campus France, de la Embajada de Francia. Muchas gracias por tu invitación. Merci beaucoup. Je suis enchanté d'être ici avec vous. Merci, c'est très gentil. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Los esperamos en nuestro próximo programa.